SER Podcast. El gobierno de Bélgica ha anunciado hoy un acuerdo para cambiar la legislación laboral de su país y que los empleados puedan trabajar solo 4 días a la semana. Ahora bien, trabajando en esos 4 días las horas que les correspondería hacer en los 5 días de la semana. No es que se reduzca el número de horas semanales, sino que, por ejemplo, quien quiera librar un viernes tendrá que hacer jornadas sustancialmente más largas de lunes a jueves. Así que en la práctica seguirán cobrando lo mismo porque trabajarán lo mismo o el mismo número de horas, pero concentradas en 4 días en lugar de 5. Y habrá otra opción, y esta ya irá por semanas, que es que si el trabajador quiere tener más tiempo libre, por ejemplo, la semana que viene, esta semana tendrá que trabajar las horas de esta y las que se quiera quitar de la próxima. Lo novedoso de todo esto es que el concentrarse las horas en 4 jornadas en lugar de en 5, esto va a pasar a ser un derecho del empleado. No algo que el jefe pueda decidir para toda la empresa o pueda imponer a determinados trabajadores, sino que el empleado tendrá derecho legal a pedírselo a su empresa. De hecho, tendrá que pedirlo por escrito y la empresa solo podrá negarse justificándolo, argumentándolo, tendrá que alegar determinados motivos y no bastará con un simple no genérico. Esto se tiene que concretar ahora, por ejemplo, todos estos motivos que podría alegar la empresa se tiene que concretar en la tramitación parlamentaria belga. Lo ha anunciado hoy, lo que ha anunciado el gobierno es un pacto entre los partidos que forman parte de la coalición de gobierno belga para impulsar este cambio, pero ya el mero hecho de que un gobierno europeo esté en estas de este paso abre un debate a nivel continental y es: ¿vamos realmente en Europa hacia la semana de 4 días o eso sigue siendo una utopía? Hoy el partido que por ahora ha liderado este debate aquí en España, que es Más País, el de Rejón, ha dicho que lo de Bélgica no le convence, que el camino no es trabajar más 4 días para liberar uno, sino reducir la cantidad de horas semanales, que lo de Bélgica es justo ir en dirección contraria a lo que hace falta en 2022, porque supondría, dice Rejón, dinamitar la ya muy difícil conciliación entre semana. ¿Y usted qué cree? ¿Estaría usted dispuesto a trabajar más horas de lunes a jueves, 4 días a la semana, para tener un fin de semana de 3 días? Lo vamos a analizar esta noche con expertos, sindicatos, analistas, a partir de las 11 en hora 25. Antes entraremos en el giro que ha dado hoy el guión político en España. Pedro Sánchez le dice a Pablo Casado que si quiere el PP la abstención del PSOE en Castilla y León para no tener que meter a Vox en la ecuación de la gobernabilidad, que lo pida. Si usted quiere pedir, insisto, la abstención al Partido Socialista en Castilla y León, pídala y explique el porqué. Porque si explica el que efectivamente la ultraderecha es un peligro para la democracia, a lo mejor nos podemos entender. Pero hago una cosa previa, señoría. Con todos aquellos y aquellas que están pactando con la ultraderecha en Madrid y fuera de Madrid, dígales que rompan también los acuerdos con la ultraderecha. En cualquier caso, el PP no está en eso. El PP asume que va a tener que pactar de alguna manera, como sea, pero de alguna manera con Vox. Quieren que sea solo un apoyo parlamentario en Castilla y León, no meterlos en el gobierno, pero hoy Abascal ha vuelto a insistir en que Génova se puede ir olvidando de eso. Y en ese pulso entre la derecha y la extrema derecha, mensaje de Casado esta tarde a Vox. Hay quienes equivocan sus prioridades y están más preocupados por sustituir al PP que por cambiar a este mal gobierno. Lo segundo les resulta imposible, evidentemente. Y lo primero, les avisamos que jamás ocurrirá. Lo fácil sería sumarse a las estrategias de confrontación que están poniendo en riesgo nuestra convivencia. Lo cómodo sería dejarse llevar en la deriva polarizadora por un puñado de votos. Pero el Partido Popular no busca el arrastre del malestar contra nadie, sino el liderazgo de una política a favor de todos. Tenemos límites para pactar y para acordar. Nuestros principios son nuestras condiciones. Repito, nuestros principios son nuestras condiciones y no vamos a renunciar a ellos. Nunca. Quien quiera pactar con nosotros tendrá que aceptarlos y respetarlos. Lo vamos a analizar todo esta noche con Carlos Cue, corresponsal político del País. Cue, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Bona nit, Enric. Muy buenas noches. Y Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, muy buenas noches. Muy buenas noches. Antes del día en 2 minutos, la gran tragedia que nos deja este martes, que es el naufragio de un pesquero gallego en aguas canadienses. Ya son 7 los muertos confirmados. Se sigue buscando a 14 tripulantes desaparecidos en aguas que en esta época del año registran temperaturas extremadamente bajas. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Es uno de los naufragios más graves de las últimas décadas en España. A esta hora, según la última información oficial, 7 fallecidos, 14 tripulantes desaparecidos,
tan solo se ha podido rescatar con vida a 3 marineros de los 24 que conformaban la tripulación del Villa de Pitancho, un pesquero con base en Marín. El barco se hundió a 250 millas de la costa de Canadá, en aguas de Terranova, en medio de un fuerte temporal y con temperaturas del agua bajísimas. Hablamos de 1-2 grados bajo cero. Para hacernos una idea, hoy en Galicia la temperatura en el agua ronda los 14 grados. De hecho, los 3 marineros rescatados con vida sufrían un shock hipotérmico debido a esas durísimas condiciones meteorológicas. Alberto Núñez Feijóo. Han aparecido 7 personas muertas. Las condiciones del mar son muy malas. Ha sido un desastre. El barco ha desaparecido. A medida que pasan las horas, cunde el desánimo y la desesperanza entre las familias de los desaparecidos que se quejan por la falta de información. La Xunta va a declarar mañana luto oficial en Galicia por esta nueva tragedia en el mar. El día en 2 minutos, Marina Fernández. El día en el que Joe Biden acaba de enfriar el alcance de los signos de distensión que Rusia había enviado en las últimas horas. No hemos podido verificar la retirada de algunas tropas que ha anunciado Moscú. De hecho, creemos que siguen en la frontera y que Rusia todavía puede atacar Ucrania, ha dicho el presidente de Estados Unidos en una comparecencia pública. Putin, por su parte, después de reunirse en Moscú con el canciller Scholz, ha asegurado que está dispuesto a negociar. Aquí en el Congreso ha empezado el debate de la propuesta de reforma fiscal con la que se ha descolgado Unidas Podemos y que el PSOE rechaza. Estamos esperando la presentación de esas conclusiones y será el momento oportuno para abrir el debate, el diálogo, que requiere también de sosiego, de rigor técnico. Ha insistido la ministra portavoz. Y también en el Congreso la presidenta Batet ha defendido su actuación en la votación de la reforma laboral. Como han confirmado el informe de los letrados, el informe de la Cámara y el acuerdo de la mesa. Pero el PP, su antecesora en el cargo, Ana Pastor, mantiene su ofensiva. La presidencia se parapeta detrás de un informe pretendiendo hacer ver que quien critica su actuación está en contra de las instituciones. 2 son los testimonios que nos deja el día en la SER. Por un lado, otra víctima de abusos en la iglesia, en este caso en La Salle, Almería. Cuando oímos a Alejandro Palomas me llené de rabia. Mi caso es mucho menor que el de Alejandro, ¿no? Yo tuve abusos de un fraile que quería hacerme una paja, vamos, y salí corriendo y pude escapar, ¿no? La Salle ha trasladado a la Fiscalía el caso del periodista Martínez Soler y lo que tienen que hacer los pacientes con cáncer para escapar a la inequidad de tratamientos por comunidades. Begoña Barragán ha llegado a empadronar a 17 personas en su casa. La solicitud de un cambio de comunidad es tan compleja y la burocracia es tan grande que el cáncer no puede esperar. Pues lo hemos venido haciendo desde hace años ya. Un martes en el que el príncipe Andrés de Inglaterra ha llegado a un acuerdo económico con la mujer que lo acusa de violarla cuando era menor de edad y formaba parte de la red de Jeffrey Epstein, y en el que Djokovic ha confirmado que está dispuesto a renunciar a competir para evitar vacunarse. Y una buena noticia para terminar: la tercera persona del mundo que ha eliminado completamente el VIH de su cuerpo gracias a un nuevo tratamiento con células madre. Y en la contra de Hora 25. En esta hoguera baila el sol de Tiahuanaco. Entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas noches. Hoy se han debatido esta tarde en el Congreso 2 iniciativas a propuesta de Vox que no van a salir adelante, ningún partido las va a apoyar, pero en las que Vox ha conseguido tener al Congreso debatiendo acerca de cuestiones claramente xenófobas sobre si o cuánto hay que endurecer los requisitos que se exigen para conceder la nacionalidad, o a los provenientes de qué países tenemos que vetarles los permisos de entrada. Y en ese debate, Javois, hemos escuchado prácticamente todo el pantone de argumentos xenófobos, como por ejemplo la estrella, que es la de ser español es mucho más que tener la residencia, ser español no es tener un DNI, es mucho más que tener un papel. Esto es lo que decía el portavoz de Vox, Javois. Bueno, es conocido que se puede ser de un país teniendo un papel que te acredite legalmente la nacionalidad, y que también se puede ser de un país, más bien sentir que eres de un país aplicando unilateralmente tus propias emociones. Esto en España no es nuevo. Lo que ha dicho el diputado Contreras es parte del mensaje de un cierto independentismo catalán. Con la emoción es suficiente. El problema es la ley. El problema es el discurso de Vox, diciendo que está exclusivamente en contra de la inmigración ilegal, pero admitiendo que con el DNI no es suficiente ser legal en España para ellos. El problema de Vox es que se presenta como partido de ley y orden, pero la ley dice quién es español y quién no. Esa ley no la acatan. Yo creo que las cosas son bastante más complejas de lo que a Vox le gustaría transmitir, y las cosas son afortunadamente mucho más tolerantes de lo que a Vox le gustaría asumir. Gritando también tenemos corazón, los desafinados. Hasta mañana, Javois, un beso.
Hasta mañana, un beso. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón, los desafinados. El Partido Socialista ha encontrado hoy la manera de zafarse mínimamente del debate muy incómodo que se le estaba abriendo, que se le había abierto incluso desde dentro, cortesía de Óscar Puente, sobre si los socialistas deberían abstenerse o no para que el PP gobierne en Castilla y León sin tener que recurrir a Vox. Pedro Sánchez esta tarde en el Senado le ha dicho a la dirección del PP que si quieren la abstención del PSOE, que la pidan ellos, pero que antes rompan con Vox allí donde tienen acuerdos, que no son en pocos sitios. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No quiere el presidente del Gobierno que los focos estén sobre el PSOE y sobre una posible abstención socialista para investir a Fernández Mañueco, por muchas razones, pero hay una que tienen clara en la Moncloa, y es que están convencidos de que el PP no quiere que sea el PSOE el que facilite la gobernabilidad para frenar a Vox, porque eso sería, en cierto modo, admitir que las alianzas con Vox son tóxicas y gracias a Vox el PP gobierna en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, en Murcia o en el Ayuntamiento de la capital. Y de ahí el órdago de Pedro Sánchez esta tarde en su respuesta al popular Javier Maroto en la tribuna del Senado. Si explica el que efectivamente la ultraderecha es un peligro para la democracia, a lo mejor nos podemos entender. Si explica que hay que poner un cordón sanitario a quienes están poniendo en cuestión los derechos y las libertades de las mujeres o del colectivo LGTBI, pues a lo mejor nos podemos entender. Hago una cosa previa. Con todos aquellos y aquellas que están pactando con la ultraderecha en Madrid y fuera de Madrid, dígales que rompan también los acuerdos con la ultraderecha. Así que para Sánchez es el Partido Popular el que tiene que gestionar esta situación, es la conclusión a la que ha llegado el presidente. Quien ha salido perdiendo ha sido Castilla y León, y quien ha salido ganando, porque ustedes lo han propiciado, ha sido la ultraderecha. Y ustedes son, señoría, los que tienen que dar respuesta a ello. Y este argumento es el que repiten los miembros del Gobierno y del Partido Socialista que consultamos, que insisten en que es el PP el que se ha metido en este callejón sin salida. La salida por la que sigue apostando Génova, por lo que le hemos escuchado esta tarde a Pablo Casado ante el Comité Nacional Ejecutivo Nacional del PP, esa salida es la de que Mañueco gobierne en solitario en Castilla y León sin meter a Vox en el gobierno, pero que Vox permita eso. De hecho, ha sido muy duro Casado hoy en sus referencias al partido de Abascal, en esta comparación entre PP y Vox. No somos un partido probeta de laboratorio. Estamos hechos de abajo arriba, en las calles de los pueblos, las plazas de las ciudades, los centros de trabajo y de estudio. Somos un partido español que sirve a España y no a ninguna internacional de lo excéntrico. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Del discurso de Casado, Mariela, ¿qué se puede concluir acerca de la hoja de ruta del PP tras el shock castellano y leonés? Pues Casado ha insistido en que el PP tratará de gobernar en solitario, pero ni él ni Mañueco han concretado cómo. El número 2 del partido, García Egea, había apostado desde el domingo por buscar una mayoría simple con los grupos provinciales, como Soria Ya, y forzar a Vox a la abstención. Hoy Casado no ha mencionado a estos grupos y, sin embargo, y aunque ha sido muy duro con Vox, no ha descartado un pacto con los de Abascal, aunque siempre fuera del gobierno y respetando las líneas rojas del partido. Tenemos límites para pactar y para acordar. Nuestros principios son nuestras condiciones y no vamos a renunciar a ellos. Nunca. Como siempre hemos hecho, quien quiera pactar con nosotros tendrá que aceptarlos y respetarlos. Casado ponía líneas rojas a Vox, pero es que Mañueco hacía lo propio esta mañana con las plataformas provinciales. La cohesión territorial no es negociable. Y no vamos a ceder a chantajes de apoyos por privilegios de unas provincias sobre otras. El que piense eso se equivoca. Así que, Aimar, de momento el PP tiene más líneas rojas que apoyos garantizados. La opción de una abstención del PSOE, que ayer todavía planteaba Mañueco, simplemente no está sobre la mesa. Nadie, ni siquiera la ha mencionado en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Vuelvo contigo ahora, Yo Mariela. no estoy en política. ¿Sí? Escuchábamos a Casado, no era aquí, ¿no? No, efectivamente, esto es para después, Mariela, porque quiero que nos cuentes una segunda parte de ese discurso del Comité Ejecutivo Nacional, pero sobre este plan que parece barajar Génova de convencer, pedir o implorar a Vox que les deje gobernar en solitario en Castilla y León. Hoy Abascal ha dicho ya que se olviden. Lo ha dicho en el radio. Es realmente preocupante que alguien en el PP piense que puede disponer de los votos de Vox gratuitamente. Es decir, porque sí. El problema es que el mandato de los ciudadanos en Castilla y León ha sido muy claro. Nos obligan a pactar, nos obligan a hablar. El Partido Popular, que ha sido la primera fuerza, bien puede hablar con Vox
o bien puede hablar con el Partido Socialista. Ante la tesis de que todo esto pueda terminar en una repetición electoral precipitada por el PP para reforzarse y para decirle al electorado de Castilla y León, veis, como cualquier otra cosa que no sea votar al PP deriva en bloqueo. Ante esa opción, Vox está difundiendo esta noche que pues a elecciones, que el PP no les va a torcer el brazo con esa amenaza. Carolina Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Mientras Pablo Casado y los varones debatían sobre la encrucijada de gobernar o no con la extrema derecha en Castilla y León, en el patio del Congreso, esta tarde, fuentes del entorno de Santiago Abascal dejaban claro que el líder de Vox está dispuesto a llegar hasta el final. Dicen que no van a renunciar a su exigencia de formar parte del gobierno autonómico y no les da miedo una repetición electoral. Prefieren quedarse con 8 procuradores votados por convencidos, dicen, a permitir que el Partido Popular les vuelva a tomar el pelo. No pedimos ni más ni menos de lo que tuvo Ciudadanos. Vox asegura que no se fía de los varones moderados, Mañueco y Moreno, y que por eso prefiere controlar la labor del gobierno desde dentro. No le pasa eso con Díaz Ayuso, con quien tienen, dicen, más afinidad ideológica. En todo caso, los de Abascal ven más proclive al pacto a Mañueco que a Pablo Casado, a quien le piden que se decida, que se aclare. Creen que el líder del PP está pasando por el mismo proceso que Pedro Sánchez con Podemos en su momento, que le cuesta aceptar que ya no se puede gobernar en solitario y que no tendrá otro... No todo el PP está en esa tesis de intentar no gobernar con Vox o no meter a Vox en el gobierno. Hoy Ayuso ha llamado a su partido a desdramatizar un acuerdo con la extrema derecha, lo ha dicho con estas palabras, con este argumento. Espero que pronto haya un gobierno basado en la suma de intereses frente a este proyecto totalitario que está destrozando España. Que sepamos buscar con otros partidos lo que nos une y, sobre todo, blindar a Castilla y León de políticas identitarias, pobreza y desesperanza. Y que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos. Que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos. Lo que pasa es que el pacto, el hipotético pacto en Castilla y León sería con alguien, el líder de Vox en esa comunidad, que ayer, en su primera rueda de protesta al PP para pactar, lo primero que dijo fue esto. La legislación de izquierdas pues es que es numerosa, pero le puedo citar 2, por ejemplo. Está la Ley de Violencia de Género Autonómica y el Decreto de Memoria Histórica. Esta es la prioridad para Vox en Castilla y León. Hoy le han preguntado específicamente por esto a Mañueco en Televisión Española. Lo que pasa es que sí que hay cosas concretas, por ejemplo, que ha planteado Vox y que no son de asientos, no son de consejerías ni de despachos, sino que es derogar la Ley de Violencia de Género, derogar la Ley de Memoria Histórica. ¿Para usted son intocables estas 2 normas? Mire, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dialogar. Y vuelvo a insistir, el marco del diálogo lo tiene que marcar quien gana. Así es, así siempre ha sido así. Mañueco no ha contestado si considera que, por ejemplo, la ley autonómica contra la violencia de género es o no intocable. Vamos por partes. Vuestra lectura del escenario que empezó a dibujarse el domingo por la noche y se ha terminado de perfilar hoy en la política española de Sánchez y de Casado. Cue, empiezo por ti. Pues todo el mundo tiene que tomar aquí decisiones claves que no se está jugando ni muchísimo menos Castilla y León, se está jugando el gobierno de la nación. Porque de lo que haga el PP, de lo que hizo Ciudadanos en su día, dependió, en gobiernos autonómicos dependió muchísimo, y ahora lo estamos viendo. Buena parte de la crisis de Ciudadanos se larvó en esa decisión de dar los gobiernos solo al PP y no jugar. Si Ciudadanos hubiera jugado, no sé qué habría pasado, pero ahora mismo el PP tiene que tomar una decisión, está jugando un pulso con Vox, que es el pulso de la Moncloa. Del cómo lo haga el PP, de cómo gestione esta situación, depende. La situación en Andalucía, Juanma Moreno está mirando todos los movimientos porque le pueden arruinar por completo la campaña. Lo que quiere vender Juanma Moreno es moderación, que robarle si puede incluso votos al PSOE, pero en fin, trasladar la idea de que gobierna la derecha en Andalucía y no pasa nada. Y le van a tocar a pocos meses de sus elecciones, ya veremos cuándo, le va a tocar probablemente un gobierno de PP-Vox. El PP Casado sabe perfectamente que se está jugando en esta decisión, se está jugando la próxima campaña electoral, porque la gente va a empezar a ver, yo creo que hay mucha gente que todavía no lo tiene claro. Y cuando haya, que yo creo que es lo más probable, un gobierno PP-Vox en Castilla y León, la gente va a tener muy claro, todo el mundo, los votantes progresistas y los votantes de centro y los votantes conservadores, que la única alternativa realista a un gobierno PSOE Unidas Podemos es un gobierno PP-Vox con Vox en la Moncloa, con Abascal de vicepresidente. Esta es la realidad lo que nos dan los números en España. Y Abascal, Casado quiere intentar llegar hasta ese momento lo más lejos, alejar ese momento todo lo posible
y tratar de llegar y tratar de poder hacer una campaña electoral desmintiendo o disipando esa idea de que Abascal va a ir a la Moncloa. Si lo mete en Castilla y León, evidentemente todo el mundo va a ver que ese gobierno que están viendo en Valladolid es el gobierno que van a ver en la Moncloa si no hay una movilización de la izquierda, con lo cual se está jugando muchísimo más que el gobierno de Castilla y León. Juliana. Bueno, a ver, han pasado 3 días solo de las elecciones. Yo me limitaría a constatar 2 cosas. Primero, que la equivocación del cuadro dirigente del Partido Popular ha sido colosal. Y a medida que van pasando las horas y que van pasando los días, se ve con mayor claridad. Es decir, se equivocaron. Se equivocaron y además tenían otra oportunidad, porque pensemos que el gobierno podía estar muerto en estos momentos si el día 3 de febrero, que esto ya parece que lo hemos olvidado y hace 4 días, el 3 de febrero el gobierno de España estuvo a punto de morir políticamente en la votación de la reforma laboral, y si no llega a ser por el dedo bailarín de un diputado del PP, hoy el gobierno estaría muerto y de las elecciones en Castilla y León quizás habría sido algo distinto. La política es así. Hay un error claro estratégico del PP a la hora de forzar ese adelanto electoral en Castilla y León, y ahora Casado ha de intentar gestionar las consecuencias de ello de la mejor manera posible. En lo que respecta al gobierno y al Partido Socialista, lo que veo hoy es un cierto giro, que creo que han tardado unas horas, porque no se entendía una cosa, es decir, ante una situación tan compleja, el partido que gobierna, el PSOE, que encabeza el gobierno, no puede estar parado, quieto, a demostrar iniciativa política. No puede dar a entender que está deseando, que poniendo luces por la noche en la capilla para que se produzca un gobierno, la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León para poder desarrollar una campaña de propaganda y de discurso político diciendo, veis, la extrema derecha. No, hay una obligación política, una obligación cívica de tomar posición ante esta novedad, esa posible novedad. Y hoy veo que Sánchez ha empezado a moverse en esa dirección, que me parece bien. Lo cual no quiere decir que se vaya a producir esa abstención del Partido Socialista, porque posiblemente al Partido Popular no le interesa que aparezca que el Partido Socialista, al que califica hoy de titular de un gobierno ilegítimo, le resuelve la situación. Pero políticamente, la iniciativa es muy importante. Quedarse quieto, quedarse parado. Yo hoy veo que me da la impresión que Moncloa han rebobinado un poco en relación a lo que dijeron ayer. Sobre todo que han puesto una condición imposible, por tanto. Sí, pero han situado inteligente, el tema, porque ¿no? sitúan la pelota en el tejado del PP, con una condición que el PP no puede cumplir, porque vete a decirle a Ayuso que rompa con Vox cuando está gobernando. Vamos a escuchar a Palomera, Esther. Empiezo por lo último que ha apuntado Enric, porque me parece interesante y además yo he escrito sobre eso. Yo creo que efectivamente lo que está en juego no es un gobierno regional, no es un gobierno nacional. Lo que está en juego es la esencia misma de la democracia, o el retroceso en derechos y libertades que a este país le ha costado mucho conseguir. Por lo tanto, coincido con Enric en que la respuesta ayer de la ejecutiva del Partido Socialista fue una respuesta rápida, nada madurada, y que el Partido Socialista, si verdaderamente considera, como consideran todos los demócratas, que hay una obligación cívica de aislar a la ultraderecha, el PSOE tendría que haber puesto desde el minuto 1 en un brete a Pablo Casado e impedir que Abascal fuese quien marcase el ritmo de la nueva noche de las elecciones en Castilla y León. Yo creo que es el momento de explorar efectivamente la posibilidad de esa abstención y abrir un debate profundo y serio sobre si es posible o no el cordón sanitario. El cordón sanitario no quiere decir que el Partido Socialista con su abstención regale el gobierno de Castilla y León al Partido Popular. Tiene que hacerle corresponsable de las consecuencias que podría tener esa alianza. Y además creo que estas elecciones lo que han mostrado son algunos ángulos ciegos que la izquierda política, de momento, desde mi punto de vista, se niega a analizar, o por lo menos en estas primeras
primeras horas. Esto de que la izquierda, llamando a la ciudadanía a frenar la presencia de un gobierno de la derecha con la ultraderecha, lo que han demostrado las últimas convocatorias electorales es que ya no asusta. Y lo vimos en Madrid. El no pasarán. Yo creo que la izquierda haría mal en no analizar en profundidad los resultados que ha tenido en Castilla y León, porque extrapolados al ámbito nacional, lo que nos viene a decir es que el Partido Socialista está prácticamente estancado, y además hay encuestas nacionales que así lo dicen, que Unidas Podemos es una formación en retroceso, en clarísimo retroceso, que Yolanda Díaz todavía no sabemos lo que quiere construir ni lo que tiene pensado construir, y por lo tanto desconocemos si, más allá del reconocimiento de su popularidad, va a arañar o no votos, y luego hay otro factor, que es la presencia o la irrupción de las llamadas candidaturas localistas, ¿no?, que pueden ser decisivas y determinantes también en el Parlamento español. Concluyendo, el Partido Socialista se precipitó. Creo que hoy el presidente del gobierno ha hecho bien en rectificar esa respuesta rápida y en poner condiciones, porque no se trata de darle el gobierno gratis, sino de implicar a la derecha tradicional de este país. Y dos, ojo, porque creo que el ascenso imparable de Vox puede continuar. Y ya acabo diciendo que si en el Partido Popular hay alguna tentación a repetir las elecciones, yo barrunto que la formación de Santiago Abascal puede todavía crecer mucho más de lo que ya ha crecido el pasado domingo en Castilla y León. Sobre esa tentación, ya sabéis cómo somos los periodistas, los politólogos, los expertos en comunicación política, que estamos pensando permanentemente en escenarios, pero ha escrito esta tarde la analista política de esta casa, Verónica Fumana, la ha escrito: según las palabras de Pablo Casado, durísimo contra Vox, mi apuesta es que Castilla y León va a repetición electoral de forma conjunta con Andalucía. Todo o nada. Mensaje: para gobernar solos, vota PP. Pero esto tendría algún sentido si el PP hubiera tenido otro resultado. Con el PP, yo no lo sé, en fin, la tentación, sabemos que en esta nueva generación de políticos les encanta repetir elecciones. Parece que hay una pasión por el adelanto electoral. Todos los políticos y expolíticos incluso están todo el día, gente que, bueno, por poner Iván Redondo. ¿Generación te refieres a Mañueco, que lleva 30 años? Bueno, es verdad, es verdad. Y pero en Castilla y León. Me refería a Pablo Casado, Teodoro García Egea, pero es verdad, sí, incluir a Mañueco. Pero bueno, quiero decir, los políticos que están, por no hablar de generaciones, los que están ahora tomando decisiones, hay una pasión por el adelanto electoral, pasión por arriesgar, por jugársela. Lo vemos siempre, las jugadas políticas siempre incluyen un adelanto genial que destruye todo. Hemos visto adelanto en Cataluña, adelanto en todas partes. Todo el mundo está adelantando, pero es que la diferencia es que esta vez al que ha adelantado le ha salido fatal. Pero no mal, fatal. Otra cosa es que seguirá gobernando. Evidentemente podía haber sido peor por 16.000 votos más. 16.000 votos más, que no es nada, y el PSOE le gana las elecciones al PP. Y entonces sí que estaríamos hablando hoy de la reunión de Pablo Casado de hoy habría sido mucho más difícil. Por 16.000 votos, que fundamentalmente, como decía bien Esther antes, se explican en buena parte por los pequeños partidos regionalistas que han irrumpido y le han quitado bastante voto al PSOE. Si no, el PSOE le gana por 5.000 o 10.000 votos las elecciones al PP y estaríamos hablando de otra cosa, aunque gobernaría el PP, pero estaríamos hablando de un golpazo durísimo. Yo lo veo muy difícil la repetición electoral, porque el riesgo de los que les ha salido mal la primera repetición es que les salga aún peor la segunda. Yo, después del resultado, no me imagino a Mañueco volviéndosela a jugar, porque Mañueco se la ha jugado con unas encuestas que le decían que iba a sacar 39-41 escaños. En noviembre tenía esas encuestas y se tiró a la piscina con esas encuestas. Vamos, antes de que Mañueco vuelva a creerle a unas encuestas que le digan que va a mejorar las elecciones, en fin, le tendría que hacer una encuesta a toda Castilla y León y no se fiaría. Yo no voy ahora mismo a ti, Juliana, pero en el momento en el que Mañueco tenía esas encuestas, en el momento en el que el PP se las daba felices en los mítines, no sé si os acordáis, los primeros compases de la campaña, cuando intervino Aznar con esta frase que se interpretó como un ataque claro a la estrategia de Casado. Oigo decir, hay que ganar para que llegue no sé quién a la Moncloa, para que llegue no sé quién al palacio de no sé cuántos, o a la casa de no sé qué, o al convento de no sé quién. La pregunta es, ¿y para hacer qué? Se gana para construir,
Hay muchas personas que le ha contestado hoy Pablo Casado a Aznar claramente. Ha sido una respuesta explícita en su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional, Mariela. Sí, Casado ha esperado para desquitarse de la bomba que soltó Aznar en el segundo día de la campaña. Sentó terriblemente en Génova y hoy Casado ha respondido en el foro en el que más cuenta, ante todos los varones y ante todos los cargos del partido. Yo no estoy en política para llegar como sea, donde sea, ni para hacer lo que sea. No fue ese el mandato que recibí de mi partido y no será ese el mandato que pediré a los españoles, porque jamás lo concederían. Yo estoy para llevar el gran proyecto reformista y liberal del Partido Popular de nuevo al Gobierno de España. Después del discurso de Casado y a puerta cerrada, nadie ha planteado ninguna queja, ningún pero a la convocatoria electoral, ni tampoco a la campaña, pero esas críticas en privado existen. De hecho, el varón más próximo a la dirección, el murciano López Miras, hablaba... Las críticas internas, cuando estamos ganando elecciones, lo único que hacen es perjudicarnos y dividir, y sobre todo perjudicarnos a aquellos que se tienen que enfrentar a nuevas citas electorales, como nuestro compañero Juanma Moreno en Andalucía. Entiendo que seamos autoexigentes, ha dicho Casado en un momento de su discurso, pero en ningún caso autodestructivos. Nadie habla de ella, pero todos hablan de ella. Que no se siga retrasando la voz a los afiliados y que la ilusión del votante en Madrid no pare. El resultado en Castilla y León le ha servido a Isabel Díaz Ayuso para volver a enredar internamente a su manera su entorno. Que bueno, algún día hablaremos de qué es eso del entorno. Le filtró ayer a ABC que considera que el resultado del PP es preocupante, el de Castilla y León, y hoy ella misma ha insistido en que hay que adelantar el Congreso del PP de Madrid, en el que ella aspira a hacerse con el poder del PP de Madrid. Ha escocido, nos lo está diciendo Mariela, ha escocido en Génova que no haya dado ni unos días de tregua tras lo de Castilla y León, que ha sido un shock para el PP. De hecho, hoy en la dirección actual del PP de Madrid, que está controlada mayoritariamente por afines a la dirección nacional, eran especialmente críticos con lo que está haciendo Ayuso esta semana. Javier Casal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Bueno, hay bastante malestar, ¿no?, con la postura de Ayuso, que ayer movía a uno de sus peones, al consejero portavoz, para pedir el adelanto del Congreso Regional, y que esta mañana, bueno, directamente y sin disimulo, en un desayuno informativo ha salido a enviar estos dos mensajes claros, los hemos comentado ya: Congreso Regional adelantado y sin complejos ante Vox. Claro, en los círculos de la dirección del PP de Madrid más próximos a Casado, todo esto se interpreta, ¿no?, como una falta de lealtad hacia el líder, y más después del 13F, que en Sol entienden mitifica el 4 de mayo. Es más, Almeida y otros dirigentes no han abierto la boca durante 2 días y solo Ayuso se ha pronunciado antes de la reunión de esta tarde en Génova, y además sin cortarse. Para no querer hablar del Congreso de Marras, nos decía una voz del Partido Popular, Ayuso lo saca en cuando tiene ocasión. Y ya por la tarde ella insistía en que no había deslealtad alguna. No, sobre el Partido Popular de Madrid ya todo el mundo sabe mi intención. El día que se celebre ahí estaré, y creo que es también leal por mi parte hacerlo. Y yo heredé un proyecto político con 22 escaños en la Comunidad de Madrid, así fue la primera encuesta cuando me presenté. Ahora estamos en 65 y subiendo. Y esa es la lealtad que yo le voy a dar siempre a mi partido. A mi partido, la lealtad. Bueno, Aimar, lo cierto es que Ayuso no ha planteado nada del adelanto del Congreso Regional en la reunión de esta tarde. El Congreso en realidad es un termómetro de un pulso. Si cede Génova, Ayuso gana otra vez. Pero es que además Ayuso necesita aprovechar el tirón para concentrar todo el poder aquí en Madrid, elaborar las listas del 23 en libertad y preparar las próximas municipales y autonómicas. Casal, gracias. Hasta luego. Juliana, ¿cómo queda internamente Casado tras la operación Castilla y León? Pues queda tocado ante la opinión pública. En mi opinión, le he visto que está haciendo un esfuerzo en el tono de la voz, de su intervención ante la elección del partido. Hay un esfuerzo de tono, para parecer robusto, convencido, seguro de sí mismo. Incluso está diciendo cosas que si las hubiese dicho en campaña quizás les hubiesen ido mejor, ¿no? O sea, esta diferenciación que ha hecho clara, una cosa somos nosotros, otra es Vox. Hombre, ¿por qué no lo decía hace una semana, hace 10 días? Quizás les habría sido útil, ¿no? Porque él, en esta campaña electoral, claro, aparte de visitar toda la extensión agropecuaria de Castilla y León, es que el líder de la oposición española ha hablado como Víctor Orbán muchos días, ¿no? Y claro, esto da votos a Vox, efectivamente, que es la oferta genuina de este género, ¿no? Ahora, yo creo que el daño para Casado no está tanto en los
fin, los embrollos que ahora pueda haber, que serán notables, embrollos hoy los tienen todos los partidos, la política en general está bastante embrollada, es algo como un poco más intangible, es decir, un liderazgo político necesita transmitir varias pulsiones, varios impulsos, varias señales a la sociedad. Una de ellas que es que el que quiere gobernar un país muestra una cierta capacidad de sagacidad, ser un poco sagaz. Y hombre, el error cometido no responde al patrón de la sagacidad. Esto se puede reparar en estos próximos meses, posiblemente sí, pero un país, cuando alguien dice yo os gobernaré, estamos en una situación muy complicada, nosotros, toda Europa, en fin, estamos en una coyuntura bastante complicada, a ver quién es el que quiere gobernar, hombre, poco sagaz lo es. Ahora la respuesta sería no lo es mucho no lo es. Se ha dejado además enredar por algún asesor electoral que le dijo que le dio todos los datos al revés, es decir, que Vox no recuperaba los votos de las generales, de que el Partido Socialista le entregaba votos como en Madrid, etcétera, etcétera, todo al revés. Y luego hay otro punto que es Bruselas. Europa, nosotros somos Europa y los avatares de la política española forman parte también de la política europea. Claro, el Partido Popular ha tomado la costumbre en los últimos tiempos de organizar periódicas manifestaciones en los pasillos de Bruselas, ¿no? Es decir, estos están arruinando España, están dilapidando los fondos europeos, España es el agujero negro de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, claro, en Bruselas también hay una cierta exigencia de sagacidad. Sobre todo si tú vas a manifestarte diciendo que España es un agujero negro. Porque ellos te dirán, muy bien, pues usted, ¿qué solvencia nos ofrece? ¿No? Intento ser no muy grosero en mis expresiones, he intentado decirlo la mayor sutileza posible. Palomera. Yo creo que más que sagacidad, lo que se le exige a un líder político y más al principal responsable de la oposición es uno, seguridad en sí mismo, y otro, tú has dicho solvencia, yo digo seriedad en los planteamientos. Y yo creo que en los últimos meses hemos visto a un Pablo Casado cada día más excitado ante los micrófonos, con poca solvencia, intentando en muchos aspectos, por eso hoy resultaba poco creíble alguna de sus afirmaciones, intentando ir a rebufo de los planteamientos y de la agenda de la ultraderecha española. Hace poco alguien dijo que el problema de Vox no era Vox, sino el Partido Popular, como ha ocurrido en otros sitios en Europa, que el problema de la ultraderecha es más la derecha tradicional, por cómo asume como propia la agenda de los populistas, los nacionalistas, los xenófobos. La forma en que hoy Mañueco no ha cerrado de forma tajante el debate sobre la derogación de las leyes de violencia machista y de memoria histórica deja bastante claro que el Partido Popular está navegando o navega permanentemente en las aguas de Vox, y esa indecisión o esa ambigüedad que Pablo Casado ha demostrado en los últimos tiempos es lo que, desde mi punto de vista, además de su escasa solvencia, le ha ido restando enteros en el tablero de la esfera pública. Dadme un segundo, volvemos al debate ahora mismo, al debate político, pero tenemos una noticia de última hora que es dramática. Son ya 10 los cadáveres recuperados en el naufragio del pesquero gallego Ricardo Rodríguez. Hola de nuevo, Aymar. Sí, se eleva a 10 el número de fallecidos. Fuentes oficiales confirman a la SER que se han recuperado 10 cadáveres, 11 marineros permanecen desaparecidos y otros 3 han sido rescatados con vida. Entre los 3 supervivientes que sufren hipotermia se encuentra el patrón del pesquero hundido a 450 kilómetros de la isla de Terranova, en Canadá. El rescate se está realizando en medio de condiciones meteorológicas muy adversas. Hay un fuerte temporal en la zona. Siguen allí los trabajos para tratar de encontrar a los 11 tripulantes del Villa de Pitancho que permanecen desaparecidos, pero la última información, fuentes del operativo de rescate confirman a la cadena SER que son ya 10 los marineros fallecidos en ese naufragio en aguas de Canadá. Ricardo, gracias. Buenas noches.
Justo cuando el PP se enfrenta más claramente que nunca al debate sobre si sentar o no a Vox en un gobierno, hoy el partido de Abascal ha desplegado en el Congreso esta tarde 2 iniciativas de tintes xenófobos. Decíamos, aunque no van a salir adelante porque ningún otro partido las va a apoyar, Vox consigue tener al Congreso debatiendo sobre si hay que endurecer los requisitos que se exigen para conceder la nacionalidad o si hay que vetarles los visados a los ciudadanos de determinados países como Marruecos. Guillermo Lerma, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Ni el PP se plantea apoyar 2 iniciativas que en la práctica, además de suspender la concesión de visados legales, lo que pretenden es convertir en una auténtica gincana el derecho de cualquier persona a acceder a la nacionalidad. Lo hacen estableciendo requisitos como certificar una buena conducta cívica o acreditar un suficiente grado de integración. Todo, dice la ultraderecha, para garantizar que quien obtiene el DNI acredita, y es literal, un vínculo de lealtad y de compromiso con el pasado. ¿Con qué pasado? ¿Cómo se compromete uno con la batalla de Covadonga? Son las preguntas que se ha hecho el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ante esa generalidad. 2 propuestas que Vox no ha subido a la tribuna a explicar. Su diputado ha dedicado buena parte de su turno a hacer un discurso mezclando violencia e inmigración, lo que le ha costado el reproche, ya lo escuchaban, de Ciudadanos, pero también del PP. Para nosotros los migrantes son personas. Pero críticas también desde el lado opuesto del arco parlamentario, como por ejemplo la CUP. Ha presentado usted una proposición de ley racista. O Bildu. Es una vergüenza que en una Cámara parlamentaria se aborden discursos propios de la Europa de entreguerras. Pero a las arengas de Vox han contestado también diputados originarios de países como Brasil, por un mundo sin racismo, o Senegal. Primero, no hay personas ilegales. Segundo, no hay una invasión. Parlamentarios a los que Vox, Aimar, querría dificultar el acceso a la nacionalidad. Pues este es el partido con el que va a tener que gobernar, todo apunta. Mañueco, que precisamente era uno de los varones populares que pedía permanentemente a la Dirección Nacional del PP, le pedía mucho centro. Y... Por eso no se entiende nada de lo que ha pasado en las últimas semanas. Mañueco era uno de los varones moderados tipo Feijóo, y adelanta las elecciones para quitarse y matar a Ciudadanos, que era el partido moderado que además lo tenía debilitado, para matar a Ciudadanos y sabiendo que no iba a tener mucha más opción que Vox, con la esperanza de arrasar. Pero para arrasar hace una campaña a la Ayuso, que todo el mundo está diciendo Ayuso es una de las vencedoras de las elecciones. Yo creo que internamente cualquier debilidad de Casado le viene bien a Ayuso, pero la realidad es que la campaña a lo Ayuso que ha hecho Mañueco ha sido un fracaso absoluto. La campaña a lo Ayuso, convirtiéndose en un varón durísimo y trayendo, de, entre otras cosas, a Ayuso también a llevar a los mítines allí, pero sobre todo hablando de Sánchez y Sánchez y Sánchez, como hacía Ayuso en el primer debate, que fue un desconcierto, porque todos conocemos a Mañueco, como bien decía antes Esther, lleva muchos años en política Mañueco y no ha sido nunca esto. Ha sido, es más, durante la pandemia en Moncloa lo ponían como un ejemplo de presidente colaborador, que era de los que más cerraban los bares frente a Ayuso, lideraba, que luego por cierto la echó, que tenía una consejera que lideraba de alguna manera las reuniones de Consejo de Sanidad, porque era una médico muy respetada, que era de las más restrictivas. O sea, es que se ha inventado un personaje que no le ha salido nada bien la campaña, y se ha inventado una estrategia de adelanto electoral que era pues hoy lo ha explicado Casado. El argumento, bueno, yo estuve en el mitin de cierre de campaña y daba un argumento bastante peregrino Mañueco, que era: les he visto la cara de ponerme una moción de censura, que no es muy científico. Digamos que hoy Casado iba un poquito más allá y decía, bueno, es que en marzo podían volver a ponernos una moción de censura, ya no salió la anterior solo por uno, y en esta con un poco de tránsfugas lo podían hacer. En fin, nunca lo sabremos. Pero arriesgarse toda una trayectoria política, arriesgarse a meterse en el follón que se ha metido el PP, por el riesgo de que no sabemos si unos señores que ya han tenido una moción de censura y votaron que no, porque Ciudadanos ya tuvo una moción de censura hace un año del PSOE y votó que no, es evidente que es un riesgo enorme y les ha salido fatal. Ahora, yo creo que Casado, volviendo a lo que decíais antes, Casado tiene un problema añadido a todo esto que los demás, que en su día Sánchez tuvo con Susana Díaz y que le hizo mucho daño, que es tener un líder de la oposición. Casado tiene un líder de la oposición clarísimo, que es Ayuso, y se lo recuerda cada día. En cada vez que agarra un micrófono, ella recuerda: yo pienso diferente. Cualquier tema, sale lo de Vox, Casado está diciendo no vamos a gobernar con Vox, Ayuso dice hay que gobernar con Vox. Si es que ya da igual,
cuando uno es líder de la oposición pasan estas cosas, que te opones incluso a cosas con las que estás de acuerdo. Y eso para cualquier gobernante político, si no estás consolidado, cualquier líder político, si no estás absolutamente consolidado, tener un líder de la oposición interno es muy, muy complicado de gestionar. ¿Qué lectura hacéis del resultado pésimo de Unidas Podemos, que cae de 2 a 1 procuradores, que se queda en el mismo resultado que Ciudadanos, que obtiene menos votos ahora en coalición de los que obtuvo en su día solo Podemos? ¿Qué lectura hacéis? ¿Qué consecuencias extraéis de ese resultado, Enrique? Bueno, yo creo, a ver, en primer lugar, los líos, para decirlo de una manera, las contradicciones, las dificultades del Partido Popular después de estas elecciones están tapando un mal resultado de la izquierda. Conjunto, incluyo, o empiezo por el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene motivos para salir preocupado de estas elecciones. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque ha retrocedido en términos numéricos, ha perdido 7 diputados, si no recuerdo mal. Ha perdido votos, pero es que además se ha constatado que las candidaturas provinciales que han obtenido un mayor éxito, aquí hay que subrayar sobre todo el resultado de Soria ya, le sacan más votos al PSOE que al PP. El PP el problema lo tiene con Vox, pero el PSOE se ha encontrado que en Soria pues ha perdido bastantes votos, ¿no? Y por lo tanto... Sí, de hecho, es prácticamente un trasvase limpio, lo que pierde el PSOE a lo que gana Soria. Ahí hay unos datos, ¿eh? Y es la diferencia del PP y el PSOE, por cierto. Unidas Podemos. Claro, estas elecciones constatan o certifican o rubrican lo que ya se vio en las elecciones del 2019, las autonómicas, en Castilla y León y en otras autonomías y en los municipios, que es que Unidas Podemos, o sobre todo Podemos, tiene una estructura territorial, una implantación territorial muy débil. Es decir, que es un partido o un movimiento político, yo casi lo preferiría denominar movimiento político, que en unas elecciones generales puede pues superar los 30 diputados, sobre todo con el voto de las grandes ciudades, el voto urbano, y en cambio tiene una implantación territorial muy débil y tiene dificultades, o acredita dificultades para mejorar eso, que no es fácil. Esto es muy fácil de anunciar, pero bastante más difícil de realizar, sobre todo cuando no se disponen tampoco de fuertes apoyos económicos y mediáticos. Esta es la debilidad de Podemos, que en estas elecciones ha quedado acentuada. Yo llegué a creer que podían pasar a 0, lo cual no es un elogio de 1, conseguido 1. Y evidentemente si hubiesen pasado a 0, las críticas ahora serían mucho más incisivas. Creo que el problema ahora de Unidas Podemos es el siguiente, que está en una transición de liderazgo que ha de resolver y que puede generar tensiones. Creo que ya algunas tensiones ya empiezan a vislumbrarse o a verse. Y teniendo en cuenta el expediente clínico de la izquierda en España, estas tensiones hasta la fecha han acabado mal. O sea que, por lo tanto, yo creo que Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, por este orden, Yolanda Díaz, Pablo Iglesias y Ione Belarra tienen ante sí la oportunidad de desmentir el expediente clínico que dice que esto puede acabar mal. Palomera. Sí, yo creo que empiezo por las tensiones. Yo creo que han sido manifiestas en los últimos tiempos y en las últimas semanas mucho más, con la determinación de Yolanda Díaz de ponerse claramente de perfil en unas elecciones o en una campaña electoral que sabía de antemano que iba a ser desfavorable para Unidas Podemos. Anoche Pablo Iglesias no lo ocultó. Aquí le preguntamos que cómo explicaba él que Yolanda Díaz hubiese ido a un mitin en el penúltimo día de campaña, y dijo, en lugar de decir no, o explicar lo que fuera, dijo: no voy a decir nada que pueda perjudicar a Yolanda Díaz, que era la manera de decir, estoy pensando muchas cosas que pueden perjudicar a Yolanda Díaz. Bueno, no lo escuché, Aymar, discúlpame, pero sí, efectivamente, yo creo que esto ha tensionado aún más la relación que mantenían los dirigentes de Unidas Podemos con Yolanda Díaz, que ya no pasaba por su mejor momento antes de la convocatoria de estas elecciones. Yo creo que Unidas Podemos desde
que llevó al Congreso ha tenido dos problemas, ¿no?, que le han penalizado electoralmente. Uno ha sido el ruido por los líos internos y orgánicos, y otra, que creo que lo ha apuntado Enric, la falta de estructura orgánica en los territorios, ¿no? Y a estos dos yo añadiría ahora la ausencia de un liderazgo claro, la medida en que están en un momento de transición respecto a lo que pueda suceder con Yolanda Díaz, y claramente Yone Belarra, con todas las virtudes que la adornan, no es Pablo Iglesias, ¿no? Y luego hay otra cuestión que yo creo que es más de fondo, y es que la rebeldía en la sociedad española, o el voto por la rebeldía, ha cambiado de bando. Y ya no, antes era una seña de identidad de la izquierda, y ahora, con ese falso sentido común que ha conseguido instalar el partido de Santiago Abascal en la opinión pública, se ha hecho con esa bandera. Entonces yo creo que es un cúmulo de circunstancias que, encadenadas una a otra, convierten a Podemos, desde mi punto de vista, en un partido que va a ir todavía a mucho menos. Yo no sé si la palabra es rebeldía, pero sí que hay una movilización, evidentemente, y hay una desmovilización en la izquierda. Y hay un elemento muy importante, estoy de acuerdo con Enric cuando decía que la izquierda en general, la izquierda española, tiene que analizar estos resultados con calma y ver lo que pasa, porque hay un elemento fundamental. Yo hoy estaba en los pasillos del Senado hablando con algunos ministros que lo ven muy claro. No hay trasvase de Podemos al PSOE, o no hay suficiente. Cuando Unidas Podemos baja, el PSOE no sube. Acabamos de verlo ahora. No es que, quiero decir que sería una buena noticia vista desde el PSOE. Dice, bueno, Unidas Podemos está bajando, pero nosotros nos llevamos esos votos. No está pasando. Y de hecho, todas las encuestas publicadas hasta ahora y todos los analistas coinciden en que no pasa. Ya pasó en su día, el PSOE recuperó una parte, pero ya está. Ahí se ha acabado. Con lo cual, lo que no consiga Yolanda Díaz, si es la candidata, son votos que muy mayoritariamente se van a quedar en casa, o se van a ir a alguno de estos grupos de partidos pequeños, o independentistas, o nacionalistas, como le ha pasado también a Podemos en el País Vasco, que se pueden ir a Bildu, en fin, pueden pasar esas cosas, pero no van al PSOE, y eso es fundamental, porque el PSOE ahora mismo tiene claro, cada vez tiene más claro, a pesar de que pueda haber tensiones dentro de la coalición y tal, cada vez tiene más claro, desde luego en Moncloa, Pedro Sánchez, la gente que está pensando la estrategia, tiene cada vez más claro que necesitan absolutamente, para poder renovar el gobierno en España, necesitan que le vaya muy bien a Yolanda Díaz. Que la guerra de guerrillas, aparte de la cuestión interna que también tiene su lío, Yolanda Díaz, la guerra entre el PSOE y Unidas Podemos no beneficia a ninguno de los dos, perjudica claramente a los dos, sobre todo la guerra contra Yolanda Díaz. Entonces, esta jugada es así, además, como está creciendo Vox, si Unidas Podemos pierde 10, 15, 20 escaños y Vox sube 10, 15, 20 escaños, es que no hay nada que hablar, es que la suma va a ser definitiva. Efectivamente, yo quisiera hay apuntar una cosa. Perdón. Sí. No, es que lo de la rebeldía cambia de bando. No, lo que hay es un movimiento reaccionario bastante importante en estos momentos. Sí, bueno, llámalo. No, cuidado, sí, es que las palabras tienen su... Ese falso sentido común. Las palabras tienen su... Del que habla tienen su importancia. Abascal. Es que, pero fijemos una cosa. En este país se han gastado muchas energías políticas, también mediáticas, para impedir la formación de un gobierno como el que hay ahora. Este gobierno ha sido hostigado de una forma y está siendo hostigado de una manera bastante ostensible. Es más, hace nada, 3 de febrero, estuvo a punto de sucumbir en una emboscada que, si se hubiese producido y que estuvo a 1 milímetro de producirse, le habría matado políticamente. Y no era precisamente por una ley cualquiera, por una ley de adorno. Aquel día en el Congreso se estaba discutiendo la reforma de las leyes laborales. Es decir, algo muy tangible, algo muy concreto, algo que tiene que ver con las cosas del comer, con las condiciones materiales de vida de la gente, etcétera, etcétera. Es decir, el núcleo del asunto. Y hubo una emboscada, y una emboscada adornada por la irresponsabilidad de algunos grupos que forman la supuesta mayoría parlamentaria. Y esto es lo que pasó. Entonces, aquí lo que ha pasado es lo siguiente. Aquí hubo un movimiento de crítica, de opinión fuerte, que se expresó políticamente a través de una nueva formación política, con todos sus aciertos y defectos, que es Unidas Podemos, que ha conseguido algo
que no había conseguido nadie que estaba situado a la izquierda del PSOE, que es formar un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Esta es la cuestión. Mientras tanto, ¿qué ocurre en España? Y ocurre en Francia, y ocurre en Italia, y ocurre en Estados Unidos, y ocurre en muchos países. Pues que se está desplegando una ola fuertemente reaccionaria. Y este es el signo de nuestra época. Y vamos a ver cómo salimos de esta. Palmera. No. Decía Carlos que en Moncloa que han empezado a hacer un análisis de fondo del resultado de las elecciones. Yo celebro que sea así, porque el domingo por la noche desde luego no era esto. Estaban instalados en el mal de muchos. Al PP le ha ido mal, a nosotros nos ha ido mal, a Ciudadanos le ha ido mal, y a los únicos que les del partido de Abascal y a la España vaciada. Y yo creo que no solamente deberían de estar preocupados porque no hay ciertamente ese trasvase de votos que pierde Unidas Podemos al Partido Socialista, tampoco lo hubo ese trasvase de Ciudadanos al Partido Socialista, lo cual demostraba que el voto de Ciudadanos nunca fue de centro, sino que estaba mucho más escorado a la derecha. Pero es que además había un factor que en Moncloa no contemplaban, y era que la España vaciada, la llamada España vaciada, ha penalizado a la izquierda y no a la derecha. Entonces yo creo que quedarse en esto del mal de muchos no ayuda. Independientemente, Enrique, que creo que estaremos de acuerdo todos los que estamos hoy en la tertulia, en que ha habido un brutal hostigamiento al gobierno de coalición desde sus inicios. Pero es que ahora se trata de analizar los datos. Y los datos para la izquierda no son en absoluto buenos. Y si no hacen la lectura correcta, pues en las siguientes, en Andalucía, en fin, están todavía en peores circunstancias que a nivel nacional, ¿no? Pero en municipales y autonómicas es una prueba importantísima, y harían bien en leer del derecho y no del revés los resultados del pasado domingo. Sí, a ver, los datos básicos son dos. Una pandemia que hace más de 2 años que dura, y una coyuntura internacional cercana a escenarios de guerra que provoca el incremento de precios de las energías, de los distintos carburantes fundamentales y de numerosas materias primas. Es decir, una situación que no la podía ni imaginar el peor adversario del actual gobierno, y si fuese otro el gobierno de España, del gobierno que hoy estuviese. Una epidemia de 2 años, un escenario de guerra en el contexto internacional, más el encarecimiento de los carburantes y las materias primas, pueden derribar a cualquier gobierno, sea de izquierdas, de centro o de derecha. Esta es la situación. Esta es la situación. Pues precisamente. Y este gobierno puede sucumbir, pero no nos perdamos en los laterales. Precisamente el núcleo principal es este. La economía está detrás de las últimas fricciones dentro del seno del gobierno. Vamos a ver si en las próximas semanas, meses, los malos resultados de la izquierda en Castilla y León derivan en mayores y más cruentas fricciones entre los socios de gobierno para remarcar perfil propio. Pero de momento lo que estamos viendo esta semana, lo que pasa es que con la decisión que tiene que tomar el PP sobre si mete o no a Vox en el gobierno de Castilla y León, todo lo demás queda eclipsado, pero está sucediendo fuertes fricciones dentro del gobierno sobre cuestiones económicas, sobre impuestos y sobre autónomos. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, Unidas Podemos multiplica sus frentes de presión al PSOE. El portavoz Pablo Echenique ha avisado hoy a los socialistas de que no apoyarán la nueva propuesta del ministro Escrivá de cuotas de autónomos, y lo hacía poco antes de subirse a la tribuna en el Congreso para exigir al PSOE que abra ya el debate sobre la reforma fiscal. Socios del PSOE. Sabemos que este tema implica ponerse enfrente de gente muy poderosa, pero es vital para la gente más humilde de nuestro país. Los morados han llevado al Pleno esa iniciativa a unas sabiendas del malestar que este movimiento ha generado en el Ministerio de Hacienda por no esperar al informe de los expertos. Es más, los socialistas les han acusado de oportunismo político. Montse Mínguez, portavoz. No se confundan de enemigo. Nosotros no somos el enemigo. La ministra de Hacienda no es la enemiga. El enemigo es otro. La iniciativa se votará el jueves, pero con el rechazo del PSOE no tiene posibilidades de salir adelante. Aún así, los morados ya han avisado de que no van a dejar de presionar para que se aborde ya este debate y los que sean necesarios para garantizar una acción de gobierno que sea valiente, dicen. Únete a la Comunidad 25.
Lee, escucha, opina en hora25.es. Los podrás escuchar en muchos sitios. Te voy a hacer una confesión muy íntima. Y empezamos a cerrar este martes 15 de febrero, Marina. El día más largo, interminable para las familias de los tripulantes del pesquero gallego que ha naufragado en Terranova. Ya son 10 los muertos, los cuerpos recuperados. Canadá mantiene los trabajos de búsqueda y todavía 11 desaparecidos y solo 3 supervivientes. El gobierno de la Xunta va a decretar mañana el luto oficial en toda Galicia. Mañana, recordamos, es el día en que, según la CIA, Rusia planea invadir Ucrania, y si fuera así, eso pillaría a los ministros de defensa de la OTAN reunidos en Bruselas. Tienen una cumbre de 2 días por delante en la que Ucrania va a ser el tema central. Cerramos el martes con novedades, además, en el caso Alec Baldwin. La familia de la directora de fotografía, que murió de un disparo real durante un rodaje, ha demandado al actor y al equipo de seguridad de la película por homicidio imprudente. Y en Nueva Zelanda no saben qué hacer para disolver los campamentos de antivacunas a las puertas del Parlamento, después de ponerles en bucle la Macarena a todo volumen. Han fracasado con la Macarena, aunque parezca increíble. Esto va en serio, no ha tenido éxito esta estrategia, así que han pasado algo mucho más drástico que seguro que a muchos padres y madres les da pesadillas. Ostras, el Baby Shark. En bucle. Pues nada, no se van. Los manifestantes llevan más de una semana ahí acampados. Y esto de ponerles música a todo volumen, idea del presidente del Parlamento, ha provocado las críticas de la policía y también de algunos grupos políticos. A mí ya me llega para irme, ¿eh? Oye, Cue, que lo siento mucho, que el Real Madrid acaba de palmar contra el PSG. La venganza de la historia, minuto 94, muy doloroso. Un gol de Mbappé que le complica muchísimo las cosas al Real Madrid. A partir de 1:30 lo analizamos con Manu Carreño en el larguero. Pero antes, una noticia entre lo deportivo y lo político que estamos contándoles en la SER. Es que el convenio que tienen firmado el Ayuntamiento de Madrid y el Rayo Vallecano para el alquiler de la parcela en la que están instaladas las instalaciones del equipo, ese convenio incluye que el entrenador del equipo femenino dé charlas en colegios para fomentar el deporte y el respeto entre las niñas y las mujeres. Incluye una cláusula que dice eso. Claro, el entrenador del equipo femenino ahora mismo es Carlos Santiso, el que animaba por WhatsApp a su equipo técnico a hacerse una arandina con alguna mujer. Adrián Prado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El convenio entre el Ayuntamiento y el Rayo se firmó en 2006. Cada año se renueva y se van incorporando nuevas cláusulas. El pago del canon de más de 1 millón de euros que hace el equipo por usar el terreno municipal es un pago en especie. Eso quiere decir que hay una serie de contrapartidas, algunas de ellas relacionadas con la sensibilización ciudadana. Y es aquí donde figura que el entrenador o entrenadora de la primera plantilla del equipo femenino del Rayo, en este caso sería Santiso, participe en una campaña en los colegios para incentivar la práctica deportiva en niñas y mujeres de entre 12 y 24 años. Son charlas incluidas en el programa del Ayuntamiento de Madrid, Chicas, el deporte nos hace poderosas. Fuentes municipales aseguran que esta cláusula no es vinculante y que desde 2020 se incluye en todos los convenios deportivos, y precisamente por ser un programa del Ayuntamiento es el área delegada de deportes quien decide los participantes en esas charlas y descartan por completo que Santiso vaya a ser uno de ellos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Con el ascenso que esperamos de temperaturas máximas, no sería nada exagerado mañana por la tarde ir con ropa propia de la primavera, pero insistimos que durante la tarde, porque la noche se presenta con pocas nubes, apenas viento, y esto ayudará a que la temperatura baje rápidamente. Mañana a primeras horas menos frío que hoy, pero igualmente frío, y en general mucho sol. En la mitad norte más nubes, con algunos chubascos en Galicia, más aislados en el Cantábrico, también algunas nevadas en el Pirineo. ¿Y de la lluvia que tanta falta hace, Carbó? ¿Alguna noticia? Vamos mirando mapas a largo plazo. Los más fiables, los que nos pueden marcar tendencias, llegan justo hasta el final de mes, hasta el día 28, y no nos dan nada. Es decir, más allá de los chubascos que hasta el fin de semana pueden afectar el Cantábrico, en el resto del país seguimos sin ver una situación favorable para la lluvia. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Vamos ahora con la importantísima novedad laboral que plantea el gobierno de Bélgica para los trabajadores de ese país, que abre un debate muy interesante para los que estamos aquí. Hoy ha anunciado el gobierno belga que va a impulsar un cambio en su legislación laboral para que los trabajadores puedan plantearle a su empresa, puedan exigirle a su empresa trabajar en 4 días las horas que todas las horas semanales. Es decir, coger las horas que habitualmente uno haría en 5 días, concentrarlas en 4 para tener un fin de semana de 3 días. Ya tenemos, por tanto, un gobierno europeo que pone sobre la mesa esta posibilidad, que va a legislar para ponerla en marcha. ¿Y si España abriera este debate?
¿qué dirían los sindicatos? Porque no estamos hablando de una jornada de 4 días, como la que piden ellos, que es reducir el número de horas, sino concentrar en 4 días las horas de 5, asumiendo que eso lleva a que de lunes a jueves hace uno jornadas mucho más largas. Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación Sindical de Comisiones Obreras, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. María del Carmen Barrera, secretaria de Políticas Europeas de UGT, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo verían ustedes este debate? El concentrar en 4 días todas las horas semanales, sin una reducción de horas, concentrarlas en 4 días para tener un fin de semana de 3. Señora Barrera, empiezo por usted. Bueno, pues encantada, buenas noches. Yo lo primero que diría es que ese no es el camino, que concentrar la jornada laboral no puede nunca tener los beneficios sobre la conciliación, la formación, la salud de trabajadores y trabajadoras y la productividad que podría tener si esa misma jornada de 4 días se redujera a 32 horas semanales, donde sí que se propicia que haya pues esa recualificación de la que habla el mismo gobierno belga, necesaria para los nuevos puestos de trabajo de la digitalización o de la transformación hacia una economía sostenible y descarbonizada, que es lo que está sobre la mesa ahora mismo en el Parlamento y en la Comisión Europea. Carlos Gutiérrez, Comisiones. Sí, comparto la reflexión de mi compañera. No creo que este tipo de medidas vaya en la línea de mejorar la conciliación ni mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Ni quizá yo creo que va en esa dirección. Es más, creo que puede tener importantes efectos negativos sobre la propia salud de los trabajadores. Y creo que con este tipo de medidas lo que no se puede hacer es ocultar una reivindicación del movimiento sindical español, de los trabajadores españoles, pero del movimiento sindical europeo, que es la de reducir la jornada laboral, avanzar en la reducción de la jornada laboral como forma para el reparto de la productividad que se va generando en la economía. Seguro que hay oyentes que están diciendo, pero ¿y si yo quiero hacer eso? O sea, asumo que lo mejor sería que me rebajaran el número de horas y me mantuvieran el sueldo, pero como un paso previo a ello, si yo quisiera poder plantearle a mi empresa esto, porque considero que puedo hacerlo. Señora Barrera. Eso es lo que aborda el gobierno belga, al parecer en el acuerdo, es lo que abordan, es decir, plantean esto como un derecho de los trabajadores y trabajadoras, que la empresa no puede negarse, es decir, que tendría que justificarlo de alguna manera si hubiera una negativa, porque como tal se plantea como derecho. Pero también tengo que decir, rompiendo una lanza por esta medida, que es un primer paso que tendrá que verse en el Parlamento belga y que desde luego las organizaciones sindicales belgas como nosotros en España tienen este mismo tipo de planteamiento, es decir, hay que avanzar hacia la reducción de jornada, la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras y sobre todo la mayor productividad que se originará con la digitalización de la economía tiene que repartirse y tiene que llegar a los trabajadores también en forma de una mejor calidad de vida. Y este es el camino, es decir, convenceremos en España, en Bruselas, en donde haga falta, porque el futuro de la digitalización y de la transición hacia una economía sostenible y descarbonizada tiene que pasar por el reparto del trabajo, la mejora de la productividad y sobre todo por beneficios netos en la calidad del trabajo de trabajadores y trabajadoras. Carlos Gutiérrez, Comisiones. Sí, esa es un poco la intención, la voluntad de la norma, por lo que conozco, de la norma belga. Pero luego lo que sabemos es que en los centros de trabajo las cosas son más complejas. Por ejemplo, en España tenemos jornadas en términos generales de 8 horas y sabemos que se hacen jornadas extraordinarias, horas extraordinarias, muchísimas horas extraordinarias en nuestro país por parte de los trabajadores que no están reconocidas y que no cumplen con la regulación ni con la normativa, ¿no? Por eso que esto de los derechos individuales, ¿no?, la elección de los trabajadores en los centros de trabajo luego es más complicada y hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el gran debate que tenemos por delante y el gran debate que en algún momento hay que abrir de forma generalizada, aunque yo creo que ya se va abriendo en la agenda pública, es el de la reducción de la jornada laboral. Una reducción que nos debe permitir tener más tiempo a los trabajadores, ¿no? Más tiempo para el ocio, más tiempo para la conciliación, más tiempo para la formación, que no es otra cosa además que es una tendencia histórica como ya ha ocurrido en otros tiempos, ¿no? Y que yo creo que tenemos que avanzar en esta orientación. Y que reducir la jornada a 4 días, 10 horas, siendo la jornada laboral la jornada semanal de 40, esto yo creo que no va en la línea de mejorar la calidad de vida ni mejorar la conciliación, ni tiene en cuenta los importantes impactos que puede tener esto, importantes
importantes impactos negativos que puede tener esto sobre la salud de los trabajadores. Carlos Entonces, Gutiérrez. por tanto, Sí. hay que tener cuidado con estas cosas y hacerlo lo mejor posible. Señor Gutiérrez, comisiones, señora Barrera, UGT, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. En España, el partido que hasta ahora ha abanderado este asunto, la reivindicación de una semana laboral de 4 días, es Más País. Íñigo Errejón, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Qué le parece lo de Bélgica? Bueno, a nosotros no nos gusta esta propuesta porque no reduce horas, lo que te permite es concentrar, si quieres, en 4 días, 10 horas cada día, concentrar tu jornada laboral en 4 días. No ese es el camino por el que nosotros íbamos. Nosotros lo que hemos propuesto en España y lo que hemos pactado con el Ministerio es, de momento, un programa piloto para reducir la jornada laboral, favoreciendo la productividad, no por trabajar más horas, sino por trabajar en mejores condiciones, que además es bueno para la conciliación, es bueno porque produce vidas con menos huella ecológica y sobre todo libera tiempo de vida. Ahora bien, la propuesta del gobierno belga no es nuestra propuesta. Sin embargo, es indudable que este debate ya se está abriendo paso en todas partes, que cuando aquí nosotros lo propusimos y lo conseguimos negociar con el gobierno, eso fue en enero del 21, algunos se llevaron las manos a la cabeza y dijeron que esto era una propuesta que no tenía ni pies ni cabeza. Yo sospecho que son herederos de quienes hace 100 años dijeron que trabajar 8 horas no tenía ni pies ni cabeza y que era insostenible. Y hoy el gobierno belga empieza a abrir una medida similar. Para nosotros no es la que nos gusta, pero es inequívoco que el debate se abre paso en todas partes. Es que en las pasadas elecciones en Portugal lo llevaba Costa en el programa y cada vez hay más empresas que lo están poniendo en marcha. Ahora la discusión, es evidente que el futuro va por aquí. Va por trabajar menos, para trabajar todos repartiendo el trabajo que hay y trabajar en mejores condiciones, siendo más productivos y liberando tiempo de vida. Pero cobrando menos o cobrando lo mismo. Porque claro, habrá empresarios que nos estén escuchando y digan, ¿no? Yo lo que no puedo hacer es pagar, aumentar mi masa salarial. Si les voy a pagar a mis trabajadores lo mismo porque trabajen menos. Pues el caso es que todas las empresas con las que yo he hablado, empresas que ya lo están poniendo en marcha, empresas españolas que lo están poniendo en marcha, una agencia de viajes, una agencia de software, un restaurante, que ya lo ponen en marcha la reducción de jornada sin reducción de sueldo y tienen mejores resultados económicos. También es hora, yo creo, de abordar ese debate, el debate como del presentismo en España. No son más productivos trabajadores que están más horas, sino que están más motivados, que trabajan en mejores condiciones, que están más sanos, que son más creativos. Creo que claramente el futuro no pasa por esta especie de obsesión con el presentismo, sino por trabajar menos para trabajar en mejores condiciones. Esto ya hay empresas españolas ahora que lo están poniendo en marcha. Entonces, yo creo que nosotros fuimos los primeros en abrir esta discusión en el ámbito político. El gobierno se comprometió hace un año. En marzo tiene que sacar la orden ministerial, el Ministerio de Industria, para las ayudas para el programa piloto de las 32 horas y al gobierno le pediríamos que no arrastrara los pies, o sea, que se atreviera a encabezarlo, porque fuimos de los primeros países en Europa en abrir la discusión y, hombre, a ver si ahora, después de todo, vamos a llegar nosotros tarde cuando ya lo están abriendo muchos otros países. Íñigo Errejón, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Y una última voz experta Joan Sanchis, profesor asociado de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar, ¿qué tal? ¿Concentrar la jornada laboral realmente nos hace menos productivos? Estoy pensando en el caso de Bélgica. Pasar de 8 a 10 horas. ¿Hay estudios que demuestren que uno a partir de la hora, X, 7, 8, 9, es claramente menos productivo? Claro, a ver, al final los economistas siempre lo solemos decir, ¿no? Que al final la productividad es decreciente, ¿no? La productividad marginal de trabajo es decreciente porque efectivamente cuando tú estás trabajando más horas, tu rendimiento tiende a caer, es una cosa natural, ¿no? Y que todos intuimos, ¿no? Y es que además, en el caso, por ejemplo, de España, nosotros trabajamos, según la OCDE, alrededor de unas casi 1.700 horas por trabajador anualmente, que son muchas más, por ejemplo, que Alemania, que trabaja 1.300, y en cambio es un problema de productividad que yo creo que tenemos que resolver con dos cosas. Por un lado, reorientando la estructura productiva de una manera más inteligente, y aquí tenemos que hablar del tema de la estructura sectorial, etcétera, y luego, por otro lado, fomentando la innovación, pero no solo la innovación técnica, sino la innovación organizacional. Y es precisamente esto lo que se está planteando en Bélgica y lo que están planteando formaciones políticas como Compromiso Más País con la reducción de la jornada laboral a 4 días, ¿no? Claro, pero ¿cómo cambiar por la ejemplo, manera como trabajamos para mejorar la productividad. ¿Cómo afectaría a mi productividad el hecho de que yo todas las semanas venga de haber descansado 3 días? Claro, que esto también es un tema.
Claro, sí, efectivamente hay una multitud de estudios, ¿no? Hay estudios que, por un lado, indican los beneficios que tiene el tiempo, digamos, de desconexión de una manera más larga. Por ejemplo, también trabajadores, por ejemplo, del sector público de Escocia que hicieron una prueba de esta medida, argumentaron que era mejor concentrar en 4 días porque muchas veces la jornada laboral se tiende a alargar, ¿no? Entonces parecía que si ibas 5 días siempre acababas alargando más la jornada, ¿no? En cambio, si no estabas presencialmente en la empresa, pues evidentemente no podías alargar más la duración de la jornada laboral, ¿no? Por tanto, hay argumentos en pro y en contra, ¿no? Y seguramente al final el decidir si se concentra o no la jornada laboral en estos 4 días depende mucho también de las condiciones personales de cada uno, ¿no? Está claro que hay personas que tal vez por sus condiciones, su edad, les venga bien el hecho de concentrar esta jornada, incluso trabajando las mismas horas, como se está planteando en el caso de Bélgica, y hay otras personas que evidentemente va a ser nefasto, ¿no? en este tipo de medidas, ¿no? Por tanto, sí, es un debate complejo, efectivamente. Y apasionante. Usted está asesorando ahora mismo a la Generalitat Valenciana con este asunto, el fomentar una semana laboral de 4 días, de 32 horas. ¿En qué punto están? Pues esto sí, todavía es utópico. Sí, nosotros fuimos los primeros, de hecho, que abrimos el debate aquí en España, ¿no? Y lo que nosotros vamos a hacer es, desde el sector público, en este caso desde la Generalitat Valenciana, incentivar públicamente a aquellas empresas que voluntariamente deciden avanzar en esta dirección. Y lo hacemos por 3 razones muy básicas. Primero, porque creemos que es positivo en términos económicos, mejora la productividad, también libera horas que luego pueden ser invertidas, por ejemplo, en cultura, en ocio, etcétera, y eso creemos que también puede incrementar la demanda. En el aspecto social tenemos un problema grave vinculado con el tema de las enfermedades mentales, que muchas están relacionadas con los largos horarios de trabajo. Sin ir más lejos, este mismo año la OMS calculaba que casi 800.000 personas al año mueren por exceso de trabajo en el mundo, ¿no? Por tanto, estamos delante de un problema de salud real, ¿no? Y luego el aspecto ambiental, medioambiental, también tenemos que empezar a ver cómo desde las empresas podemos promover modelos de vida más sostenibles, reducir movilidad, etcétera. Por tanto, creemos que hay un círculo virtuoso que podemos impulsar desde lo público y que podemos acompañar voluntariamente a aquellas empresas que ya lo estén haciendo. Joan Sánchez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Enric, Esther, Carlos, ¿trabajaríais más horas al día de lunes a jueves para tener un fin de semana de 3 días? Palomera. Bueno, yo creo que nosotros no somos... no somos el mejor ejemplo. No somos el mejor ejemplo porque doblamos muchas veces las jornadas laborales y esto no es un ejemplo de lo que debe ser el mercado laboral. Yo creo que Bélgica ha abierto la puerta de la semana laboral de los 4 días, que ya se hizo una experiencia piloto en Finlandia, y esto es como consecuencia de que la pandemia nos obligaba a todos, a las empresas y a los trabajadores, a trabajar de formas mucho más flexibles, y por lo tanto yo creo que el mercado laboral debe adaptarse a nuevas realidades. ¿Hay que trabajar menos y cobrar menos? Hombre, pues el objetivo no es ese. No pareciera que fuera ese, porque es cierto, tú preguntabas por la productividad y seguramente los expertos en temas laborales sacarían informes que digan una cosa y la contraria, pero a mayor horario no siempre hay mayor productividad, sino todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que son escenarios que estamos dispuestos a explorar nosotros y los empresarios. Es decir, llevamos 2 años que hemos descubierto o experimentado nuevas formas de trabajo mucho más flexibles, y eso no quiere decir que haya descendido la productividad en las empresas españolas, al contrario, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que estar abierto a explorar diferentes fórmulas. Juliana. Mira, yo me acuerdo cuando era pequeño, mi padre, que trabajaba en la oficina de una fábrica, trabajaba el sábado por la mañana. Digamos, el descanso era sábado por la tarde y domingo. Y luego, en un momento dado, apareció algo que a mí lo tengo memorizado por la expresión. Que mi padre decía, ahora hacemos semana inglesa, que me parecía una cosa como muy, muy moderna, ¿no? Que consistía en que alargaban un poco, acababan a las 3 y luego por la tarde no se trabajaba. Esto ocurría durante los meses del verano, la semana inglesa, ¿no? Y cuando me dijo que hacía la semana inglesa, me pareció una cosa, mira, está bien, veo a mi padre más. Mira, yo creo que estos experimentos, estos proyectos son muy interesantes, porque si se pueden llevar a cabo, pues conducirían una vida humana más
poco mejor de la que tiene mucha gente. Hagamos abstracción del periodismo. El periodismo no entra en estos proyectos utópicos, en estas icarias laborales. El periodismo se mueve en otro terreno. Ahora, solo hago un apunte crítico. No vaya a ser que de estos experimentos acabe saliendo otra nueva división de las muchas divisiones sociales que ya hay en este mundo, que es la división entre los que tienen un trabajo guay, que el jueves por la tarde te piras y no vuelves hasta el lunes y te pagan como antes, y el pobre que ha de estar incluso hasta los sábados por la mañana. Esto pasa con cierta frecuencia. Yo, cuando era pequeñito, iba al cole los sábados por la mañana. Yo también. En el colegio italiano al que yo iba. Yo también, era el único de mis amigos. Todos los amigos del colegio español iban de lunes a viernes y yo íbamos. Yo te marcó, Carlos, te marcó. Pues esto me marcó bastante. Sí, íbamos los sábados por la mañana porque en Italia efectivamente tardó más probablemente la idea de trabajar los sábados, y en Latinoamérica, donde he vivido, es absolutamente frecuente la semana de 6 días. Muy, muy desgraciadamente muy frecuente en países como México, además. La gente trabaja muchísimo, bueno, también en Estados Unidos, ¿no? Quiero decir que Europa en esto tenemos ciertos privilegios y, por suerte, parece que vamos a innovar en ser también los primeros. Seguramente, yo creo que la gente al final va hacia el modelo europeo, todo el mundo nos mira y probablemente innovaremos también en esto. La propuesta de los belgas, que tiene evidentemente, como decía Rejón, contraindicaciones de trabajar más. En España hay muchísima gente que ya trabaja 10 horas, muchísima gente, sobre todo que está 10 horas fuera de casa, que es otro de los grandes despropósitos del horario español, que no tienen los belgas, que en esta idea sobre todo la gente que trabaja en comercio, 2 horas y media, que para al mediodía y vuelve a su casa a las tantas de la noche, en fin, se pasan muchísimas horas fuera de casa. Hay un desajuste en España brutal, que yo creo que bienvenido sea empezar a hablar de estas cosas. El modelo belga plantea otra cosa también interesante para padres separados, y seguramente nos estarán escuchando algunos. Plantea que puedas una semana trabajar 50 horas y la semana siguiente, la que te tocan los hijos, digamos, trabajar 30 horas. O sea, todos son innovaciones alrededor de unos sistemas de vida mucho más complejos y alrededor de las posibilidades tecnológicas que nos da flexibilizar, que esto lo hemos visto en pandemia. Hay trabajos que no, pero hay muchísimos trabajos que permiten la flexibilización, que permiten terminar determinados trabajos en casa, acumular horas un día, reducir horas otro día, en fin. Hay muchas posibilidades. Y de hecho, ¿sí? Hay muchas empresas donde los departamentos administrativos desde hace muchos años aumentan media hora la jornada de lunes a jueves para los viernes por la tarde no tener que trabajar. Esto está instaurado desde hace años. O que se trabaja una hora más en invierno para en verano salir una hora antes. Eso también. Bueno, yo creo que ya lo tienen institucionalizado durante todo el año, ¿no? Iba a preguntar cómo se explica que en España este tipo de debates no ocupen un espacio importante de la conversación pública. Bueno, nuestro granito de arena esta noche aquí en Hora 25. Hemos estado un buen rato, sí. Vamos a ponerle... Bueno, pues hemos asistido, Carlos y yo hemos asistido a varias comisiones en el Parlamento sobre la racionalización de los horarios. Pero que quedaron unas cuantas. Y que terminaban los debates de esas comisiones a las 9:30 de la noche, ¿no? Siguen haciendo ruedas de prensa a las 7:30 de la tarde. Venga, vamos a ponerle al programa El Punto y 25. Joaquín Estefanía. Caravanas de la libertad. En el año 1948, Orwell escribió su novela distópica 1984. Invirtió los 2 últimos números para ubicar la ficción en un futuro lejano. Ese futuro ha llegado hace tiempo. Orwell juega con todo tipo de alteraciones, por ejemplo las de la verdad y la libertad. Uno de los lemas del libro es absurdamente contradictorio e irónico. La libertad es la esclavitud. Las llamadas caravanas de la libertad, que proliferan por todas partes, recuerdan esas reversiones de los conceptos de Orwell. Formadas en principio por antivacunas, conspiranoicos y ultras, hay que profundizar en sus componentes más heterogéneos, como sucedió con los chalecos amarillos de Francia. Quizá ello ayude a explicar por qué las extremas derechas levantan ahora la bandera de la indignación y logran representar a algunos de los que se sienten perdedores y postergados. Acabamos de ver en Castilla y León cómo parte del voto del descontento va a parar a la derecha más populista. Un clima parecido se vivió en las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado, mientras el mundo se enfrentaba a la crisis de las democracias liberales. Cuidado. Punto y 25.
Consternación en el madridismo, está aquí devastado. Vamos a escucharlo ahora en El Larguero con Manu Carreño. Señores, Enric, Julián, Esther Palomera, un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo, buenas noches. Muy buenas noches. No se vayan, siguen en la SER con El Larguero ahora. Hora 25, con él. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.